más en esta preciosa tarde. Amados hermanos, es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la segunda parte de la clase sobre la hermenéutica, ¿verdad? Así que vamos a orar para que el Señor sea teniendo el control de lo que vamos a hacer a partir de este momento. Bendito Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder llegar a este lugar. Glorificamos, Señor, y bendecimos tu nombre porque tú nos guardaste durante este día de trabajo. Permitiste, Señor, que abriéramos nuestros ojos en la mañana, que hiciéramos todas nuestras actividades seculares, Señor. Y ahora, Padre, poder dedicar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento a aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que a partir de este momento sea tu Espíritu Santo abriendo la mente, los oídos y los ojos espirituales de tus hijos, Señor, para que puedan captar, Señor, los conceptos que vamos a aprender en esta noche y que a mí me ayude, Señor, a poder transmitirlos de forma clara, entendible, Señor, para que lo que hagamos sea para la edificación de cada uno de nosotros, Padre. Bendice a tus hijos, sus familias, sus trabajos, sus hogares, Señor. Y desde ya te pedimos que te glorifiques en el ministerio y en la obra para la cual tú le has enviado a cada uno de ellos y les has llamado. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y hacemos todo para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Bien, ¿se recuerda a alguien del texto que dijimos que íbamos a estar utilizando para estas clases? ¿Que leímos la semana pasada? No era San Juan. Segunda de Timoteo 2 y verso 15. Busquemos segunda de Timoteo 2 y verso 15, amados, por favor. Les pido que hagan la fuercita, ¿verdad?, de memorizarse ese versículo, porque lo vamos a utilizar hasta que terminemos. Esa va a ser la base de nuestras clases hasta la última sesión que tengamos. Es una exhortación a la excelencia, ¿verdad? Y así como Pablo quería exhortar a Timoteo a la excelencia en el llamado que él tenía, así también Dios quiere exhortarnos a cada uno de nosotros a hacer nuestro trabajo con excelencia. Amén. Entonces nos dice segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esa es una exhortación para todos nosotros. Ese debe ser nuestra meta, que el día que el Señor nos llame a su presencia, podamos presentarnos delante de Él como obreros aprobados. Que no tenemos nada de qué avergonzarnos, no hay nada que haya estado oculto que vaya a salir a la luz en ese momento que nos vaya a poner en vergüenza. Vamos a ser salvos, sí, pero nuestras obras van a ser probadas. Por eso la exhortación a esforzarse diligentemente a hacer las cosas bien. Amén. Entonces, la semana pasada aprendíamos algunos conceptos básicos. Pregunta, ¿verdad? Hermano Marcial, ¿qué dijimos que significa hermenéutica? Así, sencillito, no se complique mucho. Analizar, ajá. ¿Ok? ¿Alguien que le ayude? ¿Qué dijimos que significa la palabra hermenéutica? Interpretar. Gracias, hermano Daniel. Entonces, hermenéutica significa interpretar. Sencillo, ¿verdad? No le vamos a buscar mucha vuelta a la situación. Hermenéutica es interpretar. Fácil. ¿Por qué es importante estudiar la hermenéutica? ¿Se recuerdan que hablábamos la semana pasada? ¿Por qué es importante? ¿Alguien que me ayude? Para poder entender claramente el texto. Porque nos ayuda a dar la correcta interpretación, ¿verdad? La hermenéutica, que es interpretar, nos ayuda a dar una correcta. Entonces, podemos asumir, ¿verdad?, que si hay una interpretación correcta, debe de haber también una interpretación
incorrecta. Por eso la hermenéutica nos ayuda, ¿verdad? Para dar la interpretación correcta, ¿verdad? Y dijimos que la hermenéutica hace su estudio o formula sus declaraciones o nos ayuda a entender el texto basado en las características ¿de qué? Del lenguaje humano. Excelente, gracias hermana Graciela. Lenguaje humano. Ahora, este lenguaje va a cubrir dos, podríamos decir, dos características. Uno, que es el lenguaje original, y otro fue al que la Biblia o lo que estamos leyendo fue traducida. Porque recordemos que la Biblia no se escribió en español, ¿verdad? ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Hebreo, arameo y griego, ¿verdad? Y ninguno de nosotros que estamos aquí, al menos que yo me equivoque, somos fluidos en hebreo, en arameo o en griego, ¿verdad? Y si lo fuéramos, quizás seríamos en algo más moderno. Pero dijimos que el problema es que la Biblia fue escrita hace ¿cuánto tiempo más o menos? Más de 2000 años. Así que las características del lenguaje hebreo, arameo o griego de hace 2000 años no son las mismas de hoy. Y dijimos también que hay palabras que vamos a poder encontrar dentro de esto, ¿verdad? Sea en hebreo, arameo o griego. Hay palabras que no van a tener una traducción exacta. Vamos a encontrar palabras a las que no vamos a poder encontrar una palabra exactamente, ni en hebreo, ni quizá del idioma al que la Biblia fue traducida. Porque recuerden que esto fue un proceso, ¿verdad? Del hebreo al latín, al alemán, al inglés, al español. Y entre todo ese proceso, ¿qué tanto sentido se perdió del original? Que nosotros hoy tenemos una traducción que quizá dista mucho de lo que la palabra original decía. Para eso nos ayuda la hermenéutica. Para entender que es en base a las características del lenguaje humano, ¿verdad? Y la dificultad, como decíamos, es que esto fue escrito hace más de 2000 años, ¿verdad? Entonces hablábamos que es bueno estudiar la hermenéutica. No solo nos sirve para la Biblia, nos sirve para cualquier libro que usted esté estudiando, algún artículo que usted lea de una revista, etcétera, etcétera. Si no entiende, aplica las mismas reglas. Decíamos que habría que hacernos dos preguntas importantes, ¿verdad? ¿Se recuerda qué preguntas eran esas? ¿Qué quiere decir? Ajá. Esa es la segunda. ¿Qué ¿Qué dice la Biblia sobre algo? Y luego, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice eso? Porque veíamos que hay veces que usamos una palabra y en dos lugares diferentes la Biblia no quiere decir lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Entonces, todo es importante, pero algo esencial es tener el espíritu correcto, ¿verdad? Que Dios nos guíe para estudiar las Escrituras. Y decíamos que el espíritu del estudiante de la Biblia tiene que tener tres características. ¿Recuerdan cuáles eran esas características? Humilde, excelente, ajá. Reverente, ¿y qué más? Obediencia, ¿verdad? Porque podemos tener todo el conocimiento, podemos ser lo más que podamos, pero si no somos humildes, si no tomamos la palabra de Dios con la reverencia que ella merece y no somos obedientes a su palabra, en realidad no estamos haciendo nada, ¿verdad? Recuerden que decíamos, nosotros debemos de recibir la palabra de quien Dios ponga. No pensar, como hermano José va a predicar, mejor no voy a ir, ¿verdad? Porque como él casi no sabe, ¿verdad? Pero cuando predica hermano Carlos, ahí sí, porque el hermano sí se ve que estudia, ¿verdad? No, eso no. Y es probado, salud, varón, que incluso personas muy humildes, incluso que no saben leer, son muy buenos predicadores,
¿verdad? Porque no, esto no depende de mi intelectualidad, depende de que mi espíritu sea dirigido por Dios para que sea humilde para escuchar su voz, para que tenga reverencia a su palabra y para que sea obediente. Porque a veces hablábamos la semana pasada que el Señor nos da un mensaje o una palabra y nosotros somos desobedientes. Porque sabemos y el corazón nos late que eso es lo que queremos hablar, pero hablamos de otra cosa. Porque quizá eso, como decía nuestro pastor el domingo, nos confronta a nosotros primero. Y como no queremos ser confrontados o enfrentar esa confrontación, mejor desviamos el tema un poco, ¿verdad? Entonces, nuestro espíritu es desobediente. Entonces, como tenemos dificultades, la hermenéutica lo que nos ayuda es como herramientas. Cada uno aquí en su trabajo utiliza herramientas, ¿o no? Los que trabajan con sus manos utilizarán un taladro, un destornillador, un martillo. Los que trabajan en una oficina utilizarán una computadora y utilizarán papel y una impresora, etcétera, etcétera. Los que trabajan en limpieza utilizarán una escoba, un vacuum, qué sé yo, una aspiradora, un trapeador. Los que cuidan niños, igual. Cada uno tenemos herramientas. Y sin esas herramientas no podemos hacer nuestro trabajo. Imagínense que usted llega a la oficina donde trabaja y la computadora se arruinó. Aunque usted sepa aquí todo lo que tiene que hacer, sin la computadora no lo va a poder hacer. ¿Verdad? Llega usted al lugar donde hermano Carlos Botti necesita meter 20 tornillos y se da cuenta que la batería se murió, que el barreno se quemó. No se va a poner ahí con la mano usted a hacerle así a los tornillos hasta meterlos, ¿verdad? Igual es la hermenéutica, como nosotros no somos fluidos en ninguno de esos idiomas, necesitamos herramientas. ¿Se recuerdan que hablábamos de eso? Que el estudiante debe consultar libros adicionales a la escritura. Un diccionario, una concordancia, un comentario, libros de cualquier cosa, ¿verdad? Yo les traje aquí unos ejemplos, que estas son algunas cosas que yo utilizo para estudiar. Por ejemplo, esta concordancia es muy buena, yo se la recomiendo. Es una concordancia, este es el apellido Strong, es el apellido de la persona que se dedicó a hacer la concordancia. Esta concordancia tiene todas las palabras que están en la Biblia, en hebreo y en griego. Entonces, por ejemplo, usted busca la palabra amor. La busca aquí normalmente como que fuera un diccionario y le va a decir en griego o en hebreo. Tiene números, le va a decir es la palabra 385 en griego, por ejemplo. Y ahí se va usted a la definición. Pero aquí las definiciones son bien cortas, si se las enseño no van a poder ver, ¿verdad? Pero, por ejemplo, por una palabra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la palabra santo. Le da todos los versículos donde la palabra santo aparece, toditos los versículos donde la palabra santo aparece y las diferentes variaciones de la palabra santo en hebreo o en griego. Pero como le digo, esta es muy cortita la definición. Entonces, por este diccionario que yo también usa las definiciones de la concordancia, pero las expande más. Entonces, si la concordancia le da 2 palabritas, este diccionario le da una definición más clara, aplicación, cómo se usaba, por qué se usaba, cuándo se usaba, etcétera, etcétera. Entonces, cuando queremos estudiar, ¿verdad? Hay que utilizar ciertas herramientas. Esto que está aquí es un comentario. No sé si alguno de ustedes tendrá un comentario sobre la Biblia. Este es un comentario que solo habla sobre el Nuevo Testamento. Y en este comentario está desde Mateo hasta Apocalipsis. Por ejemplo, ¿verdad? Si usáramos aquí el capítulo 7 de Juan, y en el versículo 1 dice después de estas cosas. Explica qué quiso decir ahí con después de estas cosas. ¿Ok? Entonces, el comentario es, por ejemplo, alguien lee, estudia y escribe el libro, explicando palabra por palabra lo que él ha entendido. O sea, es su comentario, ¿verdad? Este comentario es de Robertson. Hay otro que es Matthew Henry, ese es muy bueno, es del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, mi consejo es que tengan un comentario, un diccionario, una concordancia
Por ejemplo, este libro es muy bonito. Si ustedes lo quieren leer, Usos y Costumbres de los Judíos. Esto nos ayuda a aclarar muchas cosas acerca de lo que la Biblia a veces dice y nosotros no entendemos. Por ejemplo, ¿verdad? En la cena del Señor, habían 4 copas. Durante la ceremonia de la cena de la Pascua, no era, todos pensamos que era una copa, nada más la que se pasaba, ¿verdad? Eran 4 copas las que se pasaban. Y es la última copa de la que todos beben. Pero esa ceremonia no tarda 15 minutos ni 20 minutos. A veces esas cenas tardaban hasta 4 horas. Y había una cena que hacían solo los hombres con su maestro y después la hacían el siguiente día con su familia. Es los usos de los judíos. Para entender cómo es que ellos, ¿verdad? La Biblia está escrita en su cultura, no en nuestra cultura. Entonces es bueno tener eso. Por ejemplo, la clase que estamos viendo, yo la saqué de este libro. Claves de interpretación bíblica. Y aquí está, para que no digan que no lo hizo el hermano, ¿verdad? Miren, ahí está todo subrayado, ¿verdad? Cuando yo lo hice, ¿verdad? Que no lo hice. Alguna vez les tocará aconsejar, hay libros sobre consejería. Léalo, nútrase, ¿verdad? Hermano Carlos, ¿verdad? Si yo le preguntara a usted cuántos taladros o cuántos desatornilladores anda en su bolsa de herramientas, ¿qué me diría? ¿Anda uno de cada cosa nada más? Porque cada cosa le puede servir en diferente momento, ¿o no? Y en relación a esto es mejor tener y no necesitar que necesitar y no tener. Puede que compre el libro, lo lea y quizá en 5 años no lo voy a necesitar. Pero un día voy a mi libro, lo leo, me refresco, ya no tengo que estar corriendo por eso. Entonces vale la pena, amados, así como invertimos para nuestro trabajo, para nuestro placer, para nuestro deleite, que invirtamos en lo espiritual. Esa concordancia vale como $40. El diccionario vale como $45. El comentario vale como $30. Esos libritos valen como $15 cada uno. No son caros. Una Biblia, ¿cuánto le puede costar una Biblia? $30, $50, una Biblia bonita de estudio. Invierta. Usted va a ser un líder, ¿verdad? O ya es un líder. Y qué penoso, ¿verdad? Es ver a un líder que saque una Biblia toda colochada de aquí de las hojas, ¿verdad? Que la pasta ya se le cae. Como que le cayó jugo, ¿verdad? Y toda manchada de aquí. Es que mi niño, varón, ayer botó el jugo y cabal en la Biblia cayó porque yo estaba estudiando en la mesa. Entonces, no, invitamos en una Biblia bonita, presentable, para que cuando digan, nuestro hermano Daniel, el líder, queda con la predicación, saque su Biblia y miren, bonita la Biblia que el hermano anda, ¿verdad? Su Biblia de estudio con comentarios que lo ayude a estudiar, a prepararse mejor. Muchos pasamos 20 años después de convertidos y todavía estamos con la biblita de pasta de lona, ¿verdad? Acá antes le dieron biblita de pasta de lona. Como que es pantalón de lona, ¿verdad? La textura. Y pasan 15 años con la misma, ¿verdad? Y es el tesoro más grande que ellos pueden creer tener, ¿verdad? Y bueno, yo respeto todo, pero ya cuando tenemos el deseo de ser líderes o aspirar a una posición, es bueno que no nos duela. Porque por teléfono no nos duele pagar, ¿verdad? Por suscripciones, ¿verdad? Para que los niños estén tranquilos viendo el iPad, ¿verdad? Son 20 al mes, no importa, pero está tranquilo. Y una Biblia, 20 por la Biblia. Esta me la regaló la iglesia, esta está bonita, hombre. ¿Verdad? Salgamos de eso, amados, salgamos de eso. Ustedes son ya algo especial, ustedes ya están a otro nivel. Ustedes ya alcanzaron un escalón más en su desarrollo espiritual. Por lo tanto, eso se tiene que ver en ustedes. ¿Verdad? Y valoren su Biblia, cuídenla, trátenla bien, recuerden que es la palabra de Dios. Seamos reverentes a ella, ¿verdad?
No llegue al carro y la tire, ¿verdad? Y o en la casa, no. Cuidado, a mí mi papá hasta me daba mis coscorrones y se me caía una Biblia. Dice, la Biblia no se te puede caer nunca. Y se me caía y me daba mi coscorrón mi papá. Pues la Biblia se respeta. Cualquier libro botame, decía, pero la Biblia no lo vas a botar. Porque es la palabra de Dios. Pero a veces nos falta en eso, ¿verdad? Pero lo que les quiero exhortar con esto, amados, es que hagan, y yo tengo más libros, ¿verdad? Tengo otros libros, mi suegro tiene 20 veces la cantidad de libros que tengo yo, ¿verdad? Y ahora tenemos plataformas digitales que pueden utilizar también. Un consejo es no vayan solo a Google, ¿verdad? Google es bueno, pero Google les va a hablar de todo. Hay plataformas digitales donde uno puede pagar unos sus 10, 15 dólares al mes y tiene acceso a una variedad de Biblias, una enciclopedia, un comentario. Quizás es más cómodo para usted que tener una mesa con 4 libros ahí abiertos y estar leyendo, ¿verdad? Investíguese, infórmese, pero aprovechemos bien y hagamos bien nuestro trabajo. Amén. Entonces quería comentarles eso como un pequeño recordatorio y ahora pues vamos allá al material, ¿verdad? Estamos en la parte 2 de introducción a la hermenéutica y hoy vamos a empezar hablando sobre el método correcto. Porque es evidente que la interpretación correcta, dice ahí su material, ¿verdad? Si quiere corra todo eso para allá, hermana, para que no le estorbe. Dice, es evidente que la interpretación correcta depende de varios elementos. No es suficiente tener el espíritu correcto al comenzar el estudio. Será necesario también utilizar el método correcto. Aunque el estudiante o intérprete tenga sinceridad, humildad, reverencia y lleve una vida de ayuno y oración, no podrá llegar a conclusiones adecuadas si no aplica el método correcto. O sea, y con esto no se descarta que oremos y que ayunemos, ¿verdad? Lo tenemos que hacer, pero utilicemos también las herramientas. Alguien podrá irse a la escuela a sacarse la certificación de Home Improvement, ¿verdad? La sacó, pero nunca se compró un drill, nunca se compró una sierra, ¿no? Entonces, ¿de qué le sirve sacar la certificación? De nada. Hay gente que ora, ayuna mucho, pero no se quiere comprar algo más que una Biblia. No va a poder llegar a las conclusiones adecuadas en su estudio de la palabra. Dice, cuando tenemos un concepto equivocado respecto al autor del libro, su propósito, la validez de sus declaraciones, la exactitud de los hechos históricos que relata y el origen divino del texto, o sea, su inspiración, corremos el riesgo de crear conclusiones falsas. Hay 3 métodos equivocados de uso común, aunque quizá cada uno tenga algunos elementos a su favor. Al aplicarlos de forma rígida, sus deficiencias se hacen evidentes y a continuación vamos a explicarlos brevemente. Entonces, los 3 que vamos a ver ahorita son métodos incorrectos de interpretar las escrituras. El número 1, y subrayamos ahí, se llama método racionalista. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Amén. Va. Método racionalista. Dice, este método consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. O sea, es utilizar todo lo que dice la escritura, yo lo voy a pesar contra mi razón. Ahora, una pregunta. ¿Cree usted que para el hombre es posible llegar a conocer a Dios en su totalidad? No. ¿Por qué no? ¿Por qué cree usted que para nosotros como hombres es imposible conocer a Dios en su totalidad, como Él es? Hablando de este cuerpo como estamos. Estamos limitados, ¿verdad? Él es un ser que habita fuera de nuestras limitaciones, de tiempo, de espacio y de materia, ¿verdad? Él es un espíritu. Por lo tanto, él mismo dijo, ¿verdad? Mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Entonces, es imposible, ¿verdad? Nosotros querer comprender a un Dios que se ha revelado de tantas formas y que se sigue revelando y que tiene unas características que para nuestra mente humana son imposibles. Pero hay hombres que utilizan quieren con su razón
entender a un Dios que es imposible de entender de esa forma. Entonces dice que este método presume que lo sobrenatural no existe y que todo texto se puede entender por medio de la razón humana. Los partidarios de este método de interpretación comienzan rechazando uno de los elementos fundamentales de la Biblia. ¿Qué es eso? Que Dios interviene en los asuntos humanos. Porque Dios interviene en los asuntos de la humanidad. Ha intervenido desde el principio de la creación, según lo narra la Escritura, ¿verdad? Desde que el hombre falló, Dios intervino o no. En escoger a su pueblo, Él intervino. Incluso cuando ellos eran llevados cautivos, castigados por su idolatría, su incredulidad, Él intervenía o no. Nunca los dejó solos. E intervino en favor de nosotros al entregar a la persona de Jesucristo. Pero la gente no cree eso. Dice, ¿cómo es que un Dios que habita fuera de nuestro espacio y fuera de nuestras limitaciones se va a ocupar en intervenir en lo que nosotros hacemos? Porque no lo logran entender, ¿verdad? Su razón no es capaz de darles hasta ahí. Sí, hermano Carlos. Fíjense que yo he pensado de que a veces dentro de lo que es el cristianismo queremos a veces como que todo sea como está, bueno, tiene que ser todo como está escrito a través de la palabra, ¿verdad? Ajá. Pero hay cosas como que hay gente que dice, no, que si no es así, no, Dios, o sea, que quieren limitar a Dios y literalmente, si está escrito en la Biblia así, pero si Dios lo quiere, o sea, si Dios lo quiere perdonar, si Dios quiere volver a realizar esa familia, como sea, no, o sea, no hay nadie que nos puede decir nada. Claro. O sea, cuando iba a derribar a Nínive, o sea, él le cambió los planes. Exacto. Exacto. Jonás allá, ¿verdad? Se enojó porque le comió la higuera, el gusanito, ¿verdad? Y le dice Dios, bueno, ¿y tú qué hiciste por la higuera de todos modos? La calabacera, ¿verdad? Tú no la sembraste, no la cuidaste, nada, y te enojaste porque el gusanito se la comió cuando no era tuya. Nínive era de él. Eso es lo que le está diciendo a entender él. Tú estás esperando que suceda algo, ¿verdad? La destrucción ahí, te viniste hasta al palco preferencial para ver la destrucción, ¿verdad? Cuando Nínive es mío. Y si yo puedo controlar que crezca la calabacera y se la coma el gusano, yo tengo control para destruirlos o no. Sencillo, Jonás. ¿Verdad? Pero tiene la razón. Hay gente que, por ejemplo, le dice, a ver, ¿verdad? Vamos a tratar de darle, por ejemplo, hermano Carlos, ¿verdad? Usted que es cristiano, yo no creo en Dios, ¿ok? Quiero que me explique un versículo. Búsqueme ahí en su Biblia, Romanos 3:23, por favor. Búsquelo, Romanos 3:23. Busquemos Romanos 3:23 todos, hermano, para ver cómo pensaría alguien que utiliza la razón para entender los textos, ¿ok? Romanos 3:23, sí, Graciela. Solo para aclarar. Yes. Esta mentalidad es una mentalidad literal. Literal, o sea, es literal. Ellos quieren, por ejemplo, que si tú no fumas marihuana, que la Biblia diga, no deberás fumar marihuana. Porque ellos la razón les dice que si no está escrito, no lo tienen que creer. Entonces, ¿puede Carlos, por favor, leerme Romanos 3:23? Cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ah, ok, Carlos. Entonces, le pregunto, Carlos, ¿quién escribió esas palabras? El apóstol Pablo, vaya acá. Entonces, ¿Pablo vivió antes o después de Jesús? Entonces, cuando Pablo dice, por cuanto todos pecaron, Jesús pecó. ¿Sí o no? Porque dice, por cuanto todos pecaron. Pero ahí se está refiriendo a la humanidad. Cristo fue hombre, pero fue perfecto entre nosotros. ¿Ok? ¿Cómo me explica usted con la Biblia, señor Saúl, que Pablo ahí habla de la humanidad? Porque él sabiendo de quién es Jesús, Uh-huh. que tenía sabiduría de lo alto, entonces él sabía que Jesús no había cometido ningún error, ningún pecado humano en la tierra. Uh-huh. Y por... No, pero en la Biblia. No, Porque usted me dijo que él dice que habla de la humanidad. Entonces, ¿me puede decir dónde ahí en Romanos 3 habla de la humanidad?
Pablo vivió después de su Jesús, ¿o no? Así le hablaría a ellos a uno, ¿o no? Pablo vivió después de su Jesús en el que usted cree. Yo no creo en Jesús, yo creo en lo que la ciencia dice, lo que puedo ver, lo que puedo probar. Por lo tanto, este Pablo dijo, todos pecaron. Ese todos incluiría a Jesús que vivió. ¿Lógico o no? O sea, pensemos en lo lógico en el pensamiento humano, ¿es lógico o no? Ahora, ¿de qué habla Romanos 3? Es la importancia de que leamos. Dice que ya no hay diferencia entre judío ni griego, ni entre romano y gente. O sea, ya Dios quitó esa separación. Porque si lee el 24, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, un pecador no podría haber sido ni redimido ni justificado por otro pecador. Por lo tanto, Jesús no pecó. Ahí no está hablando de todos como humanidad. Está hablando que todos en general necesitan redención porque todos pecaron. ¿Y la redención viene a través de quién? Pero el pensamiento hace sentido, ¿o no? Desde una forma racional de pensar las cosas, ¿hace sentido o no? Y nos pueden preguntar cosas así. Por ejemplo, ¿verdad? Leamos otro. Un ejemplo rapidito. Alguien que busque Apocalipsis 5:5 y alguien que busque Primera de Pedro 5:8. Apocalipsis 5:5. Amén. ¿Quién lo puede leer? Apocalipsis 5:5. Amén. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dice ahí, ¿verdad? Y uno me dijo, no llores, he aquí. ¿Ok? ¿Ok? ¿A quién se refiere aquí con el león de la tribu de Judá? Ahí se refiere a Jesús. Ahora, ¿qué dice Primera de Pedro 5:8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Puede leer otra vez? Sed sobrios y velad. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En consecuencia, Jesús es el adversario, ¿no? Como que especifica, No. dice león rugiente y el otro es el león de la tribu de Judá. Pero es león, ¿o no? El león cuando ruge no deja de ser león. Y créanme, hermanos, perdonen, hago una aclaración, no lo hago en tono de abusivez, le hago en tono de que cuando usted habla con esta gente, lo confrontan a uno, ¿verdad? Esa palabra también, él, es muy importante. De la palabra el león. Aquí, Está hablando de un personaje. aquí él está afirmando. ¿Puede leer otra vez, hermana Liz, por favor? Apocalipsis 5:8. Sí. Y cuando hubo tomado el libro, 5:5, perdón, 5:5, perdón, hermano, 5:5. y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus... Entonces, este ángel que habla con Juan le afirma, he aquí, el león de la tribu de Judá ha vencido y es el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos. O sea, esa no es una figura literaria, no es una comparación. Él está afirmando el león de la tribu de Judá. Pero en Pedro usa una palabrita que es la que marca la diferencia. Lea Pedro otra vez, varón, por favor. Primera de Pedro. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. ¿Cómo?
no habla de que él es un león. Habla de la actitud de un león cuando está queriendo cazar a su presa. ¿Y cómo es el león? El león cuando anda queriendo cazar a la presa no es feroz. Se está calladito, ahí escondido. Sigiloso, ¿verdad? Está ahí metido, ¿verdad? Y sabe que además del león ni caza. Son las leonas las que cazan. El león es del animal más haragán que hay. Podría solo dormir, quiere. El león duerme y la leona caza. Pero verdad que esos animales no son, el león no hace ¡rah! Porque si hace ¡rah! Se le van todas las presas. Igual es, entonces sed sobrios y velad, pongan atención porque su adversario, como un león hambriento, anda buscando a quien comerse. O sea que, ¿verdad? Está sigilosamente esperando a ver una presita para caerle. Esa es la expresión. Entonces, aquí es una afirmación, aquí es una comparación a la actitud de un animal. Pero digamos, si no estamos preparados nosotros, si no hemos leído, nos dejan así como que sí, tiene razón usted. ¿Verdad? Y así podemos utilizar muchos más ejemplos, ¿verdad? De gente que utiliza el método racionalista. Seguimos leyendo, dice, este método considera que los milagros, sí, ¿verdad? Este método considera que los milagros, así como muchos eventos sobrenaturales registrados en la Biblia, no eran sino sucesos naturales que ahora pueden ser explicados por los conocimientos que poseemos. Y ustedes son testigos, quizá han visto en National Geographic, en Discovery Channel, que se dedican a investigar, ¿verdad? Los misterios de la Biblia, dice, a cada martes de 7 a 9. Y ahí salen los investigadores que vamos a hablar sobre lo que pasó en el Mar Rojo y que ya fuimos a ver y que no era un mar, sino que era un medio charquito y que no hay nada ahí, que se hubieran vivido ahí ellos tanto tiempo, hubiéramos encontrado aunque sea una vasijita, pero que no existe y que no sé qué. Ellos tiran todo su rollo porque ellos lo hacen de una forma investigativa, científica, basada en la razón. Dice, todos esos endemoniados que la Biblia habla no son más que esquizofrénicos, quizá gente que padecía de algún desorden mental que hoy se puede curar con medicina. ¿Verdad? Ya no hay necesidad, esos milagros no eran milagros. Porque hoy ya hemos descubierto cómo se llama la enfermedad. Entonces ellos dicen, todo se puede explicar por medio de nuestro conocimiento. Ahora, hay una aclaración importante ahí. No se debe menospreciar el uso de la razón. O sea, este método no está equivocado porque quiere darle explicación a la Biblia a través de la razón humana. Pero recordémonos que el autor de este libro no coincide con nuestra razón. Él nos dio una razón para que podamos pensar y tengamos la capacidad de decidir. No se debe menospreciar el uso de la razón, puesto que Dios le ha dado al hombre inteligencia y espera que la use. ¿De qué forma dice ahí? Responsablemente. Dicha inteligencia no le fue dada al hombre para tropezar, sino para ocuparse y valerse de ella en un estudio correcto de la revelación divina. Alguien podría preguntarles a ustedes, bueno, si Dios creó al hombre y creó el jardín y Dios sabe todo, ¿verdad? ¿Para qué les puso el árbol si él sabía que iban a pecar? ¿Les puso la zancadilla a Dios o no? Porque él puso ahí algo donde él ya sabía que ellos iban a... Entonces, ¿para qué se los pone? ¿Eso es lógico o no? Si yo sé que a mi hijo se va a quemar con una taza o de agua hirviendo, no se la pongo enfrente, ¿verdad? Si yo se la pongo y él se quema, no es culpa de él, es culpa mía. Entonces, que el hombre haya fallado no es culpa del hombre, es culpa de Dios. Como él conoce lo que uno va a hacer, dice también la palabra, conoce desde el principio uno hasta el futuro. Entonces, me imagino que él ya sabía que ellos iban a fallar ahí, ¿verdad? Ok. Que él ya sabía, claro, Dios. En el principio y futuro, todo conoce de nosotros desde el principio.
y hasta el final. Entonces él ya sabía, digo yo, por mi mente, pues, que él iba Y esa es la pregunta que confronta a esta gente, que son racionalistas. Bueno, estoy de acuerdo, Germán. eso ya. Pero entonces, ¿para qué lo puso? Yo creo que Dios nunca ha querido que nosotros nos amemos a fuerza, sino que siempre nos hizo de una manera tan especial que quiere que nos acerquemos hacia voluntariamente, que lo amemos de corazón, o sea, voluntariamente. Y aunque puso el árbol ahí frente a ellos, era decisión completamente de ellos. La obediencia debe ser algo de voluntad, no forzada. Entonces, cuando Dios le dio la ley a ellos, de miren, de todo pueden comer excepto esto, no era que les estaba poniendo un tropiezo para que cayeran. Era que les estaba diciendo, hay límites que ustedes no van a poder pasar y esos límites los establezco yo. Ahora, ustedes tienen que obedecer o guardar esos límites porque yo me estoy manifestando a ustedes en amor, en misericordia, les he provisto de todo. Por lo tanto, espero que de voluntad ustedes obedezcan lo que yo les he dicho, simple. Él sabía que el hombre podía fallar. Sin embargo, le dotó al ser humano de algo que es la libertad para decidir. ¿Verdad? Puso en nosotros de esa capacidad, nuestra razón es la que nos da la libertad para decidir si hacer o no hacer. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, ¿verdad? Primero la decisión debe ser tomada en nuestra razón, no en nuestra emoción, porque nuestras emociones cambian. Hoy me gusta el carro rojo y mañana me gusta el azul. Eso es emoción, ¿verdad? Vamos a la tienda de las televisiones y ahorita que viene el mundial, ¿verdad? Miro la de 80, pero miro la de 90 y miro la de 200 pulgadas y en la emoción me compro la de 200 y digo, y no cabe en la pared esa cosa, ¿verdad? Me hubiera comprado mejor la de 75 y la esposa le dice, no te dije en la tienda, cabezón, que no te la comprara. No solo cómo costó meterla al carro, mira, y ahora qué hacemos para devolverla. Ajá. Dígame, hermano. Ahora digamos, si le cambiamos el concepto de lo que se está hablando, si el diablo no hubiera intervenido en la decisión del humano, de Adán y Eva, y si ellos siempre hubieran obedecido la voz de Dios, si el diablo hubiera intervenido, ellos no hubieran hecho eso. Como el diablo intervino, sucedió eso, porque ellos hubieran sido personas obedientes a Dios. Pero como el diablo es astuto, y él fue el que se le reveló a Dios primero, por eso sucedió eso también, porque el diablo hizo su parte para que ellos desobedecieran a Dios. Entonces, en eso es que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En esa parte, para no darle al enemigo mayor valor de lo que él tiene. Es cierto que la consecuencia de Eva escuchar la voz del enemigo y Adán no intervenir, porque Adán ahí estaba a la par, o sea, no es que Eva se comió la manzana, como dicen, ¿va? Y se la llevó comiendo, iba caminando, y llegó allá donde Adán estaba tomando el sol, ¿verdad? Y le dijo, mira, Adán, fíjate que me comí la manzana y está bien buena, Adán, ¿quieres darle un amor? Ahí estaba a la par él. Pero no intervino, ¿verdad? No tomó su rol que Dios le había dado, que era señorearse sobre todo. Y que le había dado una orden también. Ajá. Lo dio con suficiencia. Entonces ahí nosotros estamos pecando y con eso solamente también estamos cometiendo el mismo pecado de Eva. No, que el enemigo me sedujo. Entonces le estamos echando la culpa al enemigo que me sedujo, como que yo estoy casada. No, ese muchacho tan guapo me sedujo. Vaya, pero fue el diablo que estaba mal lo que estaba haciendo, él te sedujo, pero tú sabes que tienes tu esposo. Y tú sabes que no debe estar haciendo eso. Entonces, ahí pecamos también como de querer culpar al otro por nuestros delitos. Entonces, todas estas preguntas, ¿verdad? Esas suposiciones que hacemos, ¿verdad? ¿Y qué si le damos vuelta al pensamiento? ¿Y qué si pasó esto? Es algo a lo que nunca le vamos a poder dar una respuesta absoluta. ¿Por qué? Recordemos, ¿verdad? Esto nos ayuda a la hermenéutica, a entender que esto es algo que escribió un hombre que nunca vio la creación. Moisés no estuvo ahí presente, ¿verdad? Cuando Adán y él estaba como viendo desde una ventana y escribiendo todo. Dios le reveló a él y él escribió. Y dentro de eso puede haber alguna influencia cultural de lo que trae él figuras a hacerlo, ¿verdad? Entonces tenemos que creer que la Biblia fue escrita por inspiración de Dios
¿verdad? Y que hay partes que no las vamos a poder. Porque, por ejemplo, bueno, y entonces Satanás ya estaba en la tierra antes de crear el Edén, ¿verdad? Entonces, esas son preguntas donde nos vamos a un pensamiento circular del que nunca vamos a salir. Empezamos y le damos vuelta y otra vuelta y otra vuelta y otra, y nunca le vamos a dar una respuesta satisfactoria. ¿Por qué? Porque esto se debe de creer por fe. Que Dios hizo el universo en 6 días. Yo lo creo, lo acepto y ya. Que la ciencia diga que tomó 58.500 billones, trillones de cuatrillones de años. Perfecto, no hay problema, yo no peleo con ustedes. Pero yo creo que la creó un Dios maravilloso. ¿Verdad? Eso es lo que yo creo. No voy a descartar lo que la ciencia dice, porque yo no puedo decir, bueno, los dinosaurios no existieron, por ejemplo, ¿verdad? Porque entonces todos los museos serían unos mentirosos, ¿verdad? Sí, hermana Reina. Yo creo que esa parte, como la estamos viendo, me estaba recordando donde Job quiso cuestionarle muchas cosas a Dios. Sí. ¿No? ¿Dónde estabas tú? Le dice, ¿verdad? Cuando yo puse el límite al mar, ¿dónde estabas tú? Eso? Porque Job en su razón quiso entender lo que le estaba sucediendo. ¿Y cuando iba a entender Job? Que en un día se le murieron los hijos, las vacas, los bueyes, todo se le murió y solo escapó uno para decirle qué pasó. La lógica jamás le iba a dar a Job. Ni nos dará a nosotros si Dios nos pusiera a través de una prueba así. Entonces, vemos que esto puede suceder, ¿verdad? Personas que tengan este tipo de pensamiento. Entonces, Dios nos ha dado inteligencia no para hacernos tropezar, sino para acercarnos a Él. Entonces, el estudiante de la Biblia que posee el espíritu correcto entiende que la fe y la razón no se oponen la una a la otra, especialmente cuando la razón de la persona existe dentro de una mente renovada, sana, obediente a la revelación divina, ¿verdad? Entonces, Dios viene a cambiar todo eso en nuestra mente y dejamos de pelear con Dios. Y decidimos por fe, salud, ¿no? Entender y aceptar lo que su palabra nos dice. El segundo método dice, y subrayamos ahí el número 2, amados, se conoce como método alegórico místico. Ese es otro método incorrecto. El primero es el método racionalista y el segundo es el método alegórico místico. Y dice, este método antiguo de interpretación, que ha tenido un avivamiento en la actualidad, es el que considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Ahora usted preguntará, ¿qué es una alegoría? Bueno, vamos a ver qué es una alegoría. Dice, alegoría es cualquier declaración de hechos supuestos que admite la interpretación literal y que sin embargo requiere o admite precisamente una interpretación moral o figurada. Es decir, la alegoría es el método de interpretación de textos literarios que considera el sentido general como un vehículo para un sentido más espiritual y profundo. El fin de este método es tratar de explicar los eventos o sucesos bíblicos como una serie de mitos y leyendas. Este método deja por lado los hechos de relevancia histórica dentro del texto bíblico, perjudicando con ello el sentido claro de la escritura, pues le agrega el significado literal de los términos empleados, al significado, amados, literal de los términos empleados, otro significado moral o espiritual. Entonces, podríamos, para entenderlo fácil, una historia cuyos actores representan algo diferente de su significado literal. Hay un ejemplo aquí de Daniel en el foso de los leones. Alguien que interprete Daniel entrando al foso de los leones de una forma alegórica, diría que los leones no eran leones y que el foso no era un foso, sino que Daniel, como estaba en la posición que Daniel llegó en Babilonia, ¿verdad? Él estaba tan cerca del rey. Y se recuerda que a Daniel lo acusaban de que él oraba para Jerusalén y lo ponían en mal. Y él estaba preocupado por sus amigos y estaba preocupado por la gente que estaba ahí también en Babilonia y sufrían mucho. Entonces estos leones en realidad eran los problemas que acechaban a Daniel. Porque recuérdese lo que leímos en Primera de Pedro, que nuestro adversario, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, ¿o no?
Entonces era el adversario, el enemigo, poniéndole a Daniel problemas. Y ese foso fue que Daniel se sentía solo. Él se sintió solito, triste, desesperado, preocupado. O sea, no es que él se le iba a comer un león. Eso sería interpretar esta historia de una manera alegórica, dándole a los personajes otro sentido. Por ejemplo, Juan 10 usa una alegoría. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta. Esa es una alegoría. Porque él no era una puerta. Él está usando una figura que representa algo de un valor espiritual. Algo físico, natural, con un valor espiritual. Al decir Jesús, yo soy la puerta, ¿qué era lo que él quería decir en realidad? El único acceso, ¿verdad? La única forma de llegar a la salvación es pasar a través de él, de Jesús. Pero él nunca tuvo un llavín y estaba colgado de un lugar, ¿verdad? Entonces, querer interpretar todos estos hechos de forma alegórica implica darle un significado, una interpretación que el texto no tiene. Por ejemplo, esto del foso de los leones, hay otros que han hablado, por ejemplo, de Jonás, ¿verdad? Que dice que Jonás no estuvo en realidad dentro de un pez, sino que lo que le pasó a Jonás fue como que naufragó y había una constelación que le llamaban el gran pez y que él estuvo ahí bajo esa constelación en esa ubicación por 3 días y 3 noches y que de ahí lo encontró alguien, ¿verdad? Y se lo llevó a Nínive cabal a dejar en un barquito, pero que no era un pez, no era una ballena, pues como un pez se va a tragar a un hombre y lo va a ir a escupir, es imposible. Lo explican como una alegoría, ¿verdad? Entonces Dios ya tenía todo preparado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Hay textos donde la Biblia es clara en relación cuando habla una alegoría. Por ejemplo, en Gálatas 4, del 21 al 23, Pablo hace una alegoría entre Sara y Agar. ¿Quiénes eran estas dos mujeres? ¿Alguien sabe? Sara fue la esposa, fue la sirvienta. Pero de los dos tuvo hijos, ¿verdad? Entonces, pero dice, Sara es el monte de Sión. Ella es la promesa. Y Agar es la que está en el desierto. O sea, ellas son alegorías de pueblos. Ahí sí se puede entender. En Romanos 11, del 16 al 21, dice, porque si el olivo original, ¿verdad? Dios le desgajó ramas y tú que eres olivo silvestre fuiste insertado en el olivo natural, no te jactes, porque como Dios pudo desgajar al que es original, también te puede desgajar a ti. ¿Quién es el olivo original ahí? Israel. ¿Y el olivo silvestre? Somos nosotros. Nosotros fuimos insertados en el olivo natural, pero no nos tenemos que jactar. Nosotros somos el nuevo Israel. ¿Dónde dice la Biblia que somos el nuevo Israel? No nos podemos, ya los judíos, no. Ellos tienen su propósito con Dios y tendrán que arreglar su situación. Pero así como Él pudo quitar a unos del natural, ¿cómo no nos va a quitar a nosotros si Él los injertó? Pues ahí es una alegoría que la Biblia la establece como tal. El peligro de esto es yo quererle dar una interpretación alegórica a algo que la Biblia no establece como tal. Ese es el problema de este método de interpretación. Entonces dice, vimos ya, entonces algunos peligros de este método de interpretación son, número 1, que no interpreta la escritura, en realidad no interpreta la escritura al hacer caso omiso del significado de las palabras y dando lugar a todo tipo de especulación que el intérprete desee. O sea, cuando yo digo, no, que mire que Daniel lo que tenían eran problemas y dolores de cabeza, eran los leones, yo estoy especulando, ¿verdad? Y ahí es donde nos sirven las herramientas. Tendríamos que ir a buscar cómo era la cultura babilónica de ese tiempo, qué tipo de castigos utilizaban, si tenían leones, etcétera, etcétera, para que nuestra mente aclare esa parte.
no solo creerlo. Número 2, dice la autoridad básica de la interpretación deja de ser las escrituras y se pasa a ser la mente del intérprete. O sea, yo ya leo un texto y lo interpreto como yo quiera. Y por eso es que han surgido 400,000 religiones, ¿o no? Porque alguien agarra un texto y lo interpreta como él quiere. ¿Verdad? No me recuerdo quién fue de que originó uno de ellos que se ponía una caja en la cabeza y decía que él al ponerse esa caja de madera, ahí veía la revelación. Y de ahí la decía. Y lo creyeron muchos. Porque la gente está deseosa de oír. Lamentablemente hay mucha picazón a veces en el mundo, ¿verdad? Y se van por cualquier cosa. Por eso la advertencia para nosotros es estar firmes, ¿verdad? Para que no seamos, dijo, como fieras ondas del mar, ¿verdad? Llevados por cualquier viento de doctrina, sino que estemos seguros en lo que hemos creído. Y número 3 dice, deja al oyente sin medio alguno de probar las conclusiones del intérprete. O sea, le digo, mire, pero no, ¿para qué va a leer Daniel? Yo le estoy explicando, usted no se preocupe. Que veíamos la clase pasada acerca de los hermanos de Berea. ¿Qué hacían ellos? Iban a chequear si lo que Pablo estaba diciendo era cierto o no. Ese es nuestro trabajo. Y el último que vamos a leer, hermanos, antes del descanso, es el número 3 y subrayan el método dogmático. ¿Estamos claros hasta ahí con los ejemplos que les he dado? Yo sé que es un poquito confuso, ¿verdad? Y como les digo, no trato de ser abusivo ni nada, pero a veces nos confrontan así bien fuerte la gente, ¿verdad? Y tenemos que saber cómo contestarle. ¿Escucharon ahí? Sí. Perdón. Podemos decir entonces que los grandes problemas inherentes a este método de interpretación es que quita la autoridad a las escrituras. Dejan al oyente sin una base alguna sobre la cual las interpretaciones puedan ser probadas. Reduce la escritura a lo que parece ser razonable al intérprete y como resultado, la verdadera interpretación de las escrituras es imposible. Vamos a ver más adelantito en la otra parte de la clase que la escritura se interpreta ella solita, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir la línea que ella lleva. Pero cuando yo le empiezo a poner de mi mente, agregarle, en lugar de extraer de la Biblia lo que ella dice, yo le empiezo a agregar, empiezo a interpretar incorrectamente los textos. ¿Sí, varón? ¿Todo bien? Entonces, ahora sí vamos con el método dogmático. Dice, este método deriva su nombre de la palabra griega dogma. ¿Qué significa? Enseñanza. Propiamente hablando, toda doctrina o enseñanza cristiana es un dogma. O sea, en general, ¿verdad? Toda la enseñanza cristiana es un dogma. Entonces, este método no se considera equivocado por ningún espíritu dogmático, sino porque interpreta la Biblia de acuerdo con los dogmas o enseñanzas de algún grupo específico. Por ejemplo, Mateo 16:18. Ahí lo tienen escrito. ¿Alguien que pueda leer Mateo 16:18, amados, por favor? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ajá. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok. ¿Qué dogma ha surgido a raíz de ese texto? Los católicos piensan que Pablo fue sacerdote, ¿no? Entonces, como padre, entonces por eso ellos piensan que la iglesia católica es la correcta. Ok. Sí, es parte, ¿verdad? Pero ¿qué otro dogma ha surgido de ahí? ¿Quién es Pedro para la iglesia tradicional? El primer papa, ¿verdad? Que hubo. Y lo surgen de aquí, de este texto, donde dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque una traducción del nombre Pedro es Petra, ¿verdad? Pero tendríamos que estudiar qué estaba sucediendo ahí, porque Jesús le dice estas palabras a Pedro, ¿verdad? En unos versículos anteriores el Señor les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, le dicen los discípulos, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un Juan el Bautista, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Ok. Ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Porque ustedes andan conmigo, ¿o no? Entonces, ¿quién eres tú? Entonces, 11 calladitos y sale Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le responde a Pedro, bienaventurado eres Pedro,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino, ¿verdad? Te lo reveló el Padre, el Espíritu. Y entonces le dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿cuál sería la roca ahí entonces? ¿Cuál fue la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Tú eres Pedro y a ti Dios te reveló algo que a nadie más se lo reveló. Que yo soy el Cristo, el Hijo del... Y sobre esa verdad es que mi iglesia va a ser fundada. Porque nosotros creemos en que Jesús es la base de todo. ¿No? Pablo dice, el fundamento ya está puesto, el cual no puede ser cambiado, que es Cristo. Yo como perito puse el fundamento. Y ese no puede cambiarse, el cual es Cristo. Ahora, cada quien mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Pero Él es la roca. La enseñanza a Jesús. Entonces, ahí no le está diciendo a Pedro, tú eres el fundamento de la iglesia. Es esa declaración, esa revelación, es lo que sustenta la iglesia hasta hoy en día. Que estamos fundamentados en la creencia de que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Otro ejemplo podría ser, ¿verdad? La transustanciación, que es una doctrina también de la iglesia tradicional, donde ellos creen, ¿verdad? Que cuando se consume o se participa de la cena del Señor o lo que ellos pasan a hacer la comunión, el pan y el vino se vuelven literalmente en carne y sangre. Literal. Entonces ellos dicen, ¿verdad? Que estos elementos no son simbólicos, sino que son literales. O sea, cuando usted está, porque la palabra es el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no es digno de mí. Él no dijo cosas simbólicas. Por lo tanto, cuando participamos, literalmente tenemos que consumir la carne y la sangre. Entonces, en ese momento, estos elementos se transforman o se transustancian, cambian de sustancia. El pan, que es una sustancia de harina con agua y sal, deja de ser agua, sal y harina y pasa a ser carne literal. Y este jugo de uva deja de ser jugo de uva fermentado y viene a ser sangre literal. Y eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que es una interpretación dogmática. Y si usted le pregunta a cualquier católico, le va a decir, y esto no es un ataque a ellos, ¿verdad? Solo son ejemplos, cada uno tenemos diferentes dogmas, ¿verdad? Pero estos son algo que son conocidos un poco. Así que lo vamos a dejar hasta ahí, vamos a parar y luego vamos a regresar a tomar con la clase. Vamos a continuar entonces, amados, para aprovechar bien el tiempo. Entonces, estamos hablando de los 3 métodos incorrectos, ¿verdad? El racionalista, el alegórico místico y el dogmático. Y en sí, pues, como hablamos, todas las religiones tienen sus dogmas, ¿verdad? Estos ejemplos que yo les pongo son de la religión tradicional porque quizá alguno fue católico y escuchó algunas de estas expresiones. Se pueden familiarizar con ellos, pero todos tenemos dogmas dentro de las iglesias, ¿verdad? Pero recordemos, algo importante es que la Biblia establece ya ciertas cosas y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces ya vimos los 3 incorrectos, vamos a pasar al método correcto de interpretación que se llama, y subrayamos, método gramático histórico. Vamos a subrayar esas 3 palabritas, método gramático histórico. Y entre paréntesis ahí tienen ustedes una palabrita que dice exegético, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y tenemos el texto que hemos estado leyendo de 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, y ahí está remarcada esa palabrita, ¿verdad? Que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿qué nos ayuda este método gramático histórico? Vamos a ver la gramática de la expresión usa, que está en el texto. Entonces dice, en este versículo la palabra usa se deriva del griego ortsotomeo, que significa hacer un corte derecho, un trazo recto o un corte recto. Entonces cuando Pablo le dice que usa bien la palabra de verdad, está diciendo que la va a trazar derecha, recta.
No que la usa como nosotros entendemos. Bueno, ¿cómo usa usted un vaso? Bueno, yo lo uso para tomar café, lo uso para tomar agua, lo uso para poner una flor. No el uso del objeto como tal, sino la práctica del uso. Por ejemplo, si alguien necesita, ¿verdad?, meter un clavo y no lleva martillo. Entonces me bajo una aplicación de martillo en el teléfono, ¿verdad? Y le hago así al clavo. ¿Lo va a lograr meter? Porque no usó, ¿verdad? No le dio el uso correcto a lo que tenía que hacer. Eso es lo que el uso correcto es, hacerlo recto. Como un arquitecto, como alguien que hace un corte recto. Pero para hacer un corte recto va a ser... ¿Hay varios pasos o no? Tiene que medir, tiene que asegurarse, va con cuidado. Mide 2 y corta 1, ¿verdad? Así dicen a los que cortan, ¿verdad? Medí 2 veces y corta 1, para que el corte te salga bien. Measure twice, cut once. Entonces, eso es lo que significa en ese contexto la palabra usa. No se va a avergonzar porque cuando predicó, la predicó rectamente, como decía. No le cambió, no le quitó, no le puso. Dijo lo que la Biblia decía y punto. Y ahí es donde muchos cometemos error. Que le empezamos a agregar nosotros, ¿verdad?, de lo nuestro. Y dejamos por un lado lo que la Biblia en realidad dice. Entonces dice, conocido también como método literal de interpretación, es aquel que da a cada palabra el significado básico exacto que se le daría en su uso normal, ordinario, acostumbrado, bien sea empleado por escrito, al hablar e incluso al pensar. Este método requiere que el individuo interprete de acuerdo con las características del idioma, especialmente de aquel idioma en que la Biblia fue escrita, así como aquel al que fue traducida, ¿verdad? Porque como hablábamos al principio, ¿verdad?, la Biblia no fue escrita en español, ni la primera traducción que se hizo fue al español. Fue un proceso largo para que nosotros recibiéramos una Biblia. También considera que la Biblia fue escrita como historia fidedigna. Es decir, que no es un conjunto de fábulas, leyendas, mitos, tradiciones, etcétera, excepto donde las mismas escrituras indiquen que algún pasaje debe entenderse en alguno de estos sentidos literales. Como hablábamos, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, no entendemos literalmente que él hablaba de una puerta. Cuando es un hecho histórico, vamos a utilizar o entender el hecho histórico que se está tratando. No le vamos a tratar de dar otra interpretación. Eso es lo que dice que pasó. Eso es lo que pasó. Entonces, es además el método más antiguo de todos. ¿Por qué se le denomina método exegético? Puesto que se le denomina, método exegético, es necesario entender lo que es una exégesis. ¿Alguien ha oído esa palabra antes ya? ¿Exégesis? Quizá no, ¿verdad? Bueno, vamos a aprender algo hoy. Exégesis significa, y vamos a subrayar esas 3 palabritas que están ahí: expresar, extraer o interpretar objetivamente. Explicar, extraer o interpretar objetivamente. Eso es lo que es una exégesis. La exégesis busca explicar, extraer o interpretar de forma objetiva, no subjetiva, o sea, no en base a mi pensamiento, sino a lo que ahí está, que es evidente. Es la interpretación crítica y completa de un texto en forma netamente científica o investigativa. Puede entenderse como extraer el significado de un texto dado. Es decir, que nosotros cuando estudiamos la Biblia tratamos de extraer lo que la Biblia dice. En especial en pasajes que son un poco oscuros o confusos, vamos a esforzarnos por extraer lo que en realidad ahí dice. Como en el caso que debíamos, aquí tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, Pedro, ¿cómo se decía el nombre de Pedro en griego? Roca, que de roca, y ahí es lo que nos ayuda a extraer lo que el texto dice. Contrario, dice, a la eisegesis. Vimos exégesis. Esta es eisegesis, que busca insertar o agregar las interpretaciones personales a un texto dado, a un estilo alegórico. O sea, nosotros vamos a extraer, no vamos a agregar.
Vamos a hacer una exégesis, no una eisegesis. Pero yo pienso, hermano, que lo que pasó allá en realidad fue tal cosa. Ese es eisegesis. Si lo que el texto dice, eso es lo que nosotros vamos a entender. Podemos concluir que la exégesis presupone un intento de ver el texto objetivamente, mientras que la eisegesis implica una visión más subjetiva o personal, ¿verdad? Lo objetivo es, por ejemplo, que yo les diga que esto es un... ¿Qué es esto, hermanos? ¿Eso es objetivo o no? Un vaso. ¿Qué sería alguien que diera una idea subjetiva en relación a esto? Bueno, para mí es un vasito, ¿verdad? Porque para mí un vaso es más grande, ¿verdad? Es un vasito, o es un recipiente, o es un contenedor. ¿Eso es subjetivo o no? Porque ya le estoy dando yo lo que yo... Pero eso no cambia que esto es un vaso. Entonces, así es a veces con el texto bíblico. Es objetivo. No lo que yo piense o lo que yo considere que dice. Entonces, ¿entendemos esa diferencia, amados? Entre una exégesis y una eisegesis. Porque el método correcto de interpretación busca hacer una exégesis. Busca extraer. Pero para extraer necesitamos herramientas. Si usted se pone a escarbar un hoyo con las manos, ¿cuánto tiempo va a tardar? Hágame una zanja de aquí para allá de 5 pies, pero no le voy a dar pala. ¿La puede hacer? Quizá podría. Parece perrito, parece perrito. Ahí va a darle y darle. Va a tardar un montón con una cuchara. Va a lograr una cuchara en lugar de una pala, ¿verdad? No, vamos a usar las herramientas adecuadas. Ahora vamos a ver la regla. ¿Alguna pregunta en relación al método correcto de interpretación? ¿O exegético? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Sí? Recuerden, ¿verdad? Ex de extraer. Ei de insertar. Nosotros vamos a extraer. ¿Ok? Vamos a ver las reglas fundamentales de la hermenéutica. Dice, salud, dentro del estudio de la hermenéutica existen varias reglas que son fundamentales en su correcta aplicación cuando queremos interpretar o preparar un mensaje basado en las Sagradas Escrituras. Vamos a subrayar algo ahí. Hay muchas reglas, pero esto no nos puede fallar, amados. La regla principal, vamos a subrayar eso. La regla principal es que la Biblia es su propio intérprete. Lo que tenemos que entender, amados, es que la Biblia se interpreta a ella misma, ¿verdad? Y lo que tenemos que tener cuidado es que cuando nos encontramos con un pasaje difícil, buscar en las Escrituras qué otros pasajes hablan de lo mismo. El pasaje difícil se entiende a través de pasajes que hablan de lo mismo con mayor claridad, no a la viceversa. Interpretar un pasaje claro a través de un pasaje oscuro o difícil. No, nos vamos a encontrar con muchos pasajes de la Escritura que son difíciles de interpretar. Como ahorita estábamos teniendo una conversación ahí con mis hermanos, ¿verdad? De ciertas preguntas que son difíciles de interpretar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a las Escrituras y buscamos textos que hablen de lo mismo, quizá de una manera más explícita, más clara, y ya nos diga, esto es lo que quiere decir allá, ¿verdad? Entonces, es decir, dice que ella misma contiene la correcta interpretación o aplicación para cada pasaje, evento y hecho histórico que en ella se encuentre. La misma Escritura nos da la explicación para las cosas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, es tarea del estudiante de la Biblia, inciso A, y esta es la primera regla de la hermenéutica, a la que nos llama en el inciso A. La primera regla de la hermenéutica que tenemos que considerar es leer siempre con cuidado. Leer la Escritura la vamos a leer siempre con cuidado. Dice, debido a que el lector o estudiante puede acostumbrarse tanto al lenguaje bíblico, es muy posible que llegue a leer por encima de las palabras que son bastante conocidas y considere que las está leyendo con exactitud, corriendo así el riesgo de que los errores en su lectura se agraven cada vez más
se graben, perdón, cada vez más y más en su cerebro. Cierren su material, por favor, por un minutito, hermanos. Cierren su material. Ok. Leer siempre con cuidado. La palabra de Dios dice en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y no lo busquen, no busquen el texto. Solo quiero ver qué han leído o qué han escuchado ustedes de ese texto. Así de memoria. Vamos en orden, hermana Liz. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y... Ok. ¿Alguien más? Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y... Ajá. ¿Qué más? Y todas las cosas os serán añadidas. Y todas, ok, ya tenemos todas. Entonces, más buscar primeramente el reino y todas las cosas, todo le serán añadidas, todas estas, los. ¿Cuál es la correcta? ¿Todas estas? Quedémonos con estas dos. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. ¿Quiénes creen que eso fue lo que dijo Jesús? Levanten la mano. Nadie cree que dijo eso Jesús. Perfecto. Entonces todos creen que él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quién cree que fue esto entonces? Porque lo leemos y lo decimos o no. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. ¿Pero dijo eso Jesús? Ahora abran su material en donde estábamos. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Todas estas. Quedémonos aquí. ¿Cuáles son todas estas cosas que iban a ser añadidas? Porque él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pregunta. ¿Cuáles son todas estas cosas? Excelente, excelente. Habría que leer qué venía hablando Jesús. ¿Por qué van a comer? ¿De qué se van a vestir? Ustedes no se preocupen, porque eso es lo que los gentiles buscan. Pero consideren los lirios del campo, los pajaritos que ni siembran ni ciegan y Dios les provee. Consideren los lirios del campo, que ni Salomón con toda su riqueza, no se pudo vestir como uno de ellos. Cuanto más Dios no tendrá cuidado de ustedes. Pero mi consejo, amados, es busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, el vestido, el comer, dónde vivir, etcétera, etcétera, les van a venir a ustedes por añadidura. O sea, va a ser el resultado de buscar fielmente a Dios. Pero por eso es que tenemos que leer con cuidado, porque a veces hemos escuchado o repetimos tanto el texto que se nos graba en la mente que aparentemente dice una cosa cuando no dice eso. Y muchas veces no entendemos a lo que se refiere el texto. Amén. Entonces dice, para poder tener un entendimiento claro de cada pasaje de las Escrituras, es necesario leerla siempre con cuidado. Entre más importante sea lo que está escrito, de no leerlo con cuidado, más serios serán los errores que se cometerán por no leerlo bien. Entonces debemos ver siempre con cuidado las palabras que se encuentran en el texto, pues si no,
corremos el riesgo de tomar una palabra por otra. Ejemplo, ahí hay dos palabritas. Idónea y ideona. Entonces alguien dijo una vez, ¿verdad? Dios al crear a la mujer tuvo una ideona. O sea, la mujer es una ideona de Dios. Pero es idónea. Entonces tenemos que leer con cuidado porque podemos decirla mal o no. Entonces es decir que debemos poner cuidado en la medida que nuestra capacidad y conocimiento en la gramática del texto, a leer nombres, verbos, adjetivos, adverbios, pronombres. Y lo siguiente, hermanos, es lo que les voy a recomendar mucho: signos de puntuación. Muchas veces leemos la palabra y no le ponemos énfasis a los signos de puntuación. Aquí hay un ejemplo. Jeremías 17:9 dice, alguien que me lo lea, por favor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ah, excelente. Pero si yo leo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Y así lo leemos muchos o no? No le damos el sentido a lo que la palabra de Dios dice. Él está haciendo una pregunta. Engañoso es el corazón más que todas y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? O sea, ¿a quién va a ser capaz de entender su propio corazón? Nadie. Yo voy a vivir en esta tierra quizá, si Dios me da vida, 75, 80 años, no sé, y me llegaría a conocer a mí mismo al 100%. No, porque soy cambiante como humano. Hoy quiero comer frijoles y mañana quiero comer pupusas. Y en fin, ¿verdad? Cambiamos. Por eso dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. Ahora, cuando habla de corazón ahí, se refiere al músculo que es del tamaño de su puño, que hace plum, 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 plum. ¿O a qué se refiere ahí con corazón? Porque ese engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Se refiere al órgano que hace pum, 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 y bombea su sangre. Porque ese no tiene nada de engañoso. Él hace su trabajo, ¿o no? ¿A qué se refiere con corazón? ¿Qué es lo que es engañoso en nosotros? Nuestros pensamientos, nuestra mente, el asiento de nuestro pensamiento, eso es el corazón. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿De dónde salen las envidias, los enojos? ¿De dónde dijo el que salían? De dentro del corazón nace y contaminan al hombre. Lo que entra por la boca, dijo el Señor, no afecta al hombre porque eso se procesa en el estómago y sale. Porque ellos lo estaban acusando de que sus discípulos no se lavaban las manos. Lo que ustedes están haciendo sí es contaminante y está saliendo de su corazón, pero no está hablando del músculo. Les está hablando del asiento de sus pensamientos, de sus intenciones, de sus deseos. Eso es lo que es engañoso para nosotros. Y es perverso, está lleno de perversidad. Entonces, esas son las cositas que le tenemos que ir teniendo cuidado. Inciso B, amados, considerar el significado de las palabras individuales. Subrayamos eso, por favor. Inciso B, considerar el significado de las palabras individuales. Ese también me encanta bastante, hermano. Bueno, a mí me encantan todos estos, ¿verdad? No hay uno que no me guste, ¿verdad? Pero este me gusta mucho. Ahí está el texto. ¿Alguien me podría ayudar leyendo? Hermano José, ¿me podría ayudar leyendo usted Primera de Pedro 1, 1 y 2 que está ahí, por favor? Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obediencia y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Amén. Entonces hay una palabrita ahí que podemos tener cuidado. Dice elegido según la
No dice presencia, ¿verdad? Dice presciencia. Presciencia de Dios. ¿Le habían puesto alguna vez atención ustedes a esa palabra ahí? ¿Habían leído alguna vez ese texto, mejor dicho? Y quizá alguien lo leerá porque no le pone atención, dirá, escogido según la presencia de Dios Padre. O sea, ya Dios los escogió a ustedes, hermanos, en su presencia. Ahí no dice presencia, dice presciencia. ¿Qué es presencia? Presciencia es el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas, que no es lo mismo que su omnisciencia. La omnisciencia es el atributo que Él tiene de conocer todo. Por ejemplo, cuando Él le dice a Jeremías, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta. Jeremías ni había nacido, pero Dios ya tenía una presciencia en relación a él, tenía un conocimiento anticipado en relación a lo que él iba a hacer. Por eso Pedro les dice, a los que están expatriados, ¿qué es alguien que está expatriado? Recuerde, como exégesis, ¿verdad? Todos aquí somos expatriados. Por voluntad propia o no, pero no estamos en nuestra patria o no. Estamos expatriados. Fuera de nuestra patria. Eso es lo que le dice Pablo, apóstol, a los que no están en su patria de la dispersión, y les menciona en Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, etcétera, lugares donde ellos habían huido por la persecución. A estos Dios los eligió en su presciencia. A ellos ya Dios los tenía elegidos en el conocimiento previo de lo que iba a pasar. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicados. O sea, donde ustedes estén, la sangre de Cristo los va a cubrir, los va a guardar. Han creído en Él. Entonces, eso es importante, considerar el significado de las palabras individuales. Dice, fortalecidos con todo poder, Colosenses 1:11, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Se recuerdan que vimos esa palabrita la semana pasada? ¿Alguien se preocupó por averiguar qué significa la palabra longanimidad? Sí, hermana Giselle. Una misericordia prolongada, ajá. Es cuando alguien tiene mucho aguante, cuando puede soportar las pruebas, o sea, es una paciencia, es algo, pero al extremo, es algo, pero que entonces Dios tiene una paciencia que es longámana con nosotros, porque Él podría vengarse, Él podría tomar una actitud de ira, pero en su paciencia que es tan extendida, como dice Pedro, Él no quiere que ninguno se pierda. Esa es la longanimidad de Él, que Él está todavía así extendiendo. El hombre sigue pecando y pecando y pegando, y la gracia más se extiende. Pero por eso Pablo dice, perseveraremos el pecado para que la gracia sobreabunde. Y él mismo dice, ¿verdad? En ninguna manera. Porque ya nosotros que hemos sido rescatados del pecado, ¿cómo vamos a seguir practicando del pecado? Dice Pablo, ¿verdad? Pero entender su paciencia y longanimidad. Y nos vamos a explicar cualquier otra cosa porque no lo entendemos. Entonces es importante considerar el significado de las palabras individuales como estas, que esta no se repite mucho, creo que se repite, 5 o 6 veces en el Nuevo Testamento esta palabra, y algunas formas de ella. Dice, debido a que las palabras no siempre se traducen fácilmente de un idioma a otro, esto da lugar a que las palabras que se traducen no tengan equivalencias exactas, sino que las palabras tengan su área de significado. Es necesario recordar que las palabras utilizadas en alguna traducción de la Biblia en cualquier idioma no representan necesariamente el sentido exacto de las palabras en el texto original. Tenemos que recordar eso, hermanos. Y tampoco incluyen todo lo que las palabras del texto bíblico significaban en el idioma original. Por ejemplo, hay una cita que Jesús dijo, ni una jota ni una tilde van a pasar, ¿verdad? Pero los judíos no usaban ni jotas ni tildes. La jota vino muchos años después de existir.
Entonces, ¿a qué se refirió Jesús con decir ni una jota ni una tilde van a pasar? Porque esas letras no existían. Eso ya es una traducción más moderna. Ustedes han visto allá en la Quejilat, ¿verdad? Yo no soy muy bueno para dibujar, ¿verdad? Pero a veces en el lenguaje, en el hebreo, bueno, ellos escriben de acá para acá y no para acá. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que esta es una figura que ellos hacen, ¿ok? Y esta es este pequeño ganchito que ustedes ven aquí, que conecta con este otro, eso es una tilde. Y solo servía para hacer conexión entre dos palabras. Entonces él le dice, ni esto tan chiquito de la profecía va a pasar. No recuerdo bien lo que dice el texto, no se los quiero decir, pero él usa estas dos expresiones que leemos. Y el Señor dijo que ni una jota ni una tilde pasaría. Pero ya eso no fue lo que él quiso decir, él usó otras expresiones. Por ejemplo, yo soy el alfa y la omega. Jesús no era griego. Alfa y omega son las dos primeras letras del alfabeto griego. La primera y la última. El alfa y la beta son. Entonces él dijo, el alef y la tad, esas son la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Pero como la traducción fue a griego, entonces ¿qué hicieron? Yo soy el alfa y la omega. No quita el sentido. Él dijo, yo soy el primero y el último, básicamente. Pero usaron palabras que eran de uso común para ellos en griego para darle una traducción que fuera comprensible para ellos. Nosotros ahora decimos, yo soy el alfa y la omega. Hermana Luz, ¿me encontró algo ahí que sea interesante? No, el texto nada más para... Ajá, sí, ¿cómo es que dicen? Perdón. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces él dice, ni la cosa más chiquita que está en la ley va a dejar de suceder hasta que todo esto se cumpla. O sea, todito se tiene que cumplir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, Una jota. los hombres muy pequeños será llamado el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga, los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por pequeñito que sea, ¿verdad? Por eso cuando Jesús termina el sermón del monte, ¿verdad? ¿Dónde empieza el sermón del monte? Mateo capítulo 5. Y termina en Mateo capítulo 7. Si usted lee de Mateo 5 a Mateo 7, es todo el sermón de la montaña. Todas son enseñanzas que dio Jesús ahí. Y Jesús cierra diciendo con una ilustración. Dice, cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vino la tormenta y sopló el viento y su casa no cayó porque estaba sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y le pasó lo mismo que al otro, no. Soplaron los ríos, vinieron los vientos, la tormenta, pero su casa se cayó porque no estaba fundada sobre la roca. Entonces, si preguntáramos, ¿verdad? Como eso, hablando de las palabras individuales, la roca ahí, ¿qué representa? ¿Nos representaría a él o a lo que él enseñó? Porque él dice, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la... O sea, el que oyó y practica eso que Jesús dijo, su fundamento es firme. Pero el que oyó su enseñanza y no lo hace, estuvo expuesto a todo, pero decidió no hacerlo, no tiene fundamento. Por lo tanto, los dos están expuestos a la misma situación. Van a venir pruebas, problemas, circunstancias difíciles, etc. Lo único que uno las va a poder enfrentar fundado en Jesús y otro no. Se va a caer porque no tenía fundamento. ¿Verdad? Entonces, ahí la roca es la enseñanza que él dio. Ese es el fundamento. Entender, ¿verdad? Que no tenemos que preocuparnos, que los bienaventuranzas, que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que hay una profesión de fe que es hipócrita o mentira, porque ahí dice él, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, lo otro y aquello, y yo les declararé apartados de mí, hacedores de maldad. Todo eso es parte de la misma grupo de enseñanzas.
Entonces son cositas interesantes que le tenemos que poner atención. Entonces dice, es necesario recordar que las palabras utilizadas, eso ya lo leímos, ¿verdad? Dice, es necesaria la consulta de libros auxiliares como diccionarios, comentarios, concordancias, etcétera, los cuales nos ayudarán a entender la composición de las palabras originales, sean estas en griego o en hebreo. Es decir, nos van a dar a entender su etimología. Sin embargo, no debemos acostumbrarnos a interpretar solamente de esta manera, pues también acarrea ciertos peligros, ¿verdad? Como les decía la semana pasada, si el texto es claro, no nos vamos a ir al diccionario, Jesús lloró. Bueno, no vamos a ir al griego a ver qué significaba y qué pasaba y la circunstancia histórica y que no sé qué. No, ahí dice que Jesús lloró, ¿verdad? Dice, cuando investigamos el sentido original de las palabras, debemos notar que algunas eran usadas en un sentido limitado o especial, según la región o la época de la historia. Como estudiantes de la Biblia, debemos utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance para realizar investigaciones que nos ayuden a entender el significado de alguna palabra dudosa y así poder saber si tiene algún significado diferente en otros contextos. Por ejemplo, la ley, ¿verdad? La ley es mencionada casi que en toda la Biblia, pero no en todos los contextos la ley representa lo mismo o va a dar el mismo significado a lo que se refiere a la ley. También la palabra fe, la palabra salvación que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Cuando David dice, Jehová es mi luz y mi salvación, no estaba hablando de salvación del alma, ¿verdad? Él estaba hablando de protección de sus enemigos. A la palabra carne, la palabra mundo, ¿verdad? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo, solo ahí hay 3 veces la palabra mundo. Y cada una tiene una implicación diferente dentro del texto. Dice, no amen al mundo en general, ni las cosas que están en el mundo. Ya es más singular, ¿o no? Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la de la vida, no. Entonces, ¿qué son las cosas que no hay que amar? ¿Qué es lo que está en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria, va a pasar. ¿Verdad? El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿La Biblia se interpreta ella misma o no? Eso es lo primero que tenemos que entender, que la Biblia se interpreta a ella misma. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Antes de pasar al del contexto, Jesús está crucificado y él le dice en Lucas, ¿puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Le dice en Lucas 23:43 al que está ahí, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en él. ¿Qué lugar era el paraíso? ¿Era el cielo? ¿Era el seno de Abraham? De cierto te digo, le dijo, la verdad, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero qué era el paraíso? Entonces, la Biblia utiliza varias expresiones para referirse al lugar donde van las personas que mueren. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en hebreo usa la palabra Seol. David dijo, porque no dejarás mi alma en él, Seol. ¿Se recuerdan cuando leíamos con nuestro pastor nos enseñaba acerca de lo de Coré? Y dice, si hiciere Dios algo nuevo ahora, vamos a saber quién es el que Dios ha escogido. Y abrió la tierra y dice que descendieron vivos ¿a dónde? Al Seol. El Seol era en hebreo el lugar de los muertos. En griego es la palabra Hades, que es el equivalente del Seol. Cuando Jesús narra del rico y Lázaro, dice, en el Hades alzó sus ojos, ¿verdad? Él estaba en el lugar donde van los muertos, según la creencia de ellos. Ahora, aquí no vamos a hablar de a dónde iban específicamente, solo son las palabras que hablan acerca del lugar de los muertos. El Genea, ¿verdad? Ese es el castigo final, ese es el infierno como tal. El paraíso, que es a donde Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, según griego es un lugar de bendición, es un lugar de descanso, es lo que ellos conocían como el seno de Abraham.
Allá dice que el rico abrió los ojos y vio a Lázaro, ¿en dónde? Ese era el paraíso. Y ahí fue donde Jesús llegó y se llevó a muchos que resucitaron. Cuando Él resucitó, ¿de dónde salieron ellos? No estaban en el infierno, estaban en el seno de Abraham, en el paraíso. Y hay una palabra que es tártaro, y tártaro es la prisión de los ángeles caídos. Entonces, si usted lee infierno en 2 de Pedro 2:4, le va a dar tártaro, y se está refiriendo específicamente a la prisión de los ángeles caídos. Entonces, esto se los traigo como ejemplo, ¿verdad? Donde una situación que nosotros estamos familiarizados, es necesario estudiar todo esto para que cuando expliquemos el texto, digamos, bueno, Jesús le dijo que se lo iba a llevar al cielo porque le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No iba para el cielo. Había como una ruta que él iba a estar ya con él. Eso es la garantía, ¿verdad? Pero hay que estudiar esto, ¿verdad? A esto nos ayuda la hermenéutica, a esto. Quizá en esto sea un poquito más claro. ¿Estamos bien ahí, amados? ¿Sí? Ok, entonces vamos con el último punto de hoy, que es el contexto. Y ahí hay una cita que dice Mateo 24:28. Dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, ¿las águilas van a donde hay cuerpos muertos? ¿Qué animales son los que van a donde están los cuerpos muertos? Los buitres, ¿verdad? Entonces, no sé, pero usa la palabra águila y nosotros sabemos que un águila no va a ir a donde hay un cuerpo muerto. El águila caza vivos. Pero aquí lo que él está diciendo, Mateo 24 habla de todas las señales del fin, ¿verdad? Eso habla Mateo 24. Le preguntan los discípulos, maestro, dinos cuáles serán las señales de tu venida y qué va a pasar. Y él les dice, bueno, que nadie los engañe porque van a venir otros diciendo que son el Cristo y no lo son, y oirán de guerras y rumores de guerras. Y él les da toda la descripción. Y les dice al final, porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. ¿Qué les está dando a entender el Señor ahí? Cambiémosle águila por buitre. Donde esté el cuerpo muerto, ¿qué están haciendo los buitres? Es decir, que si yo miro en la calle un grupo de esos pájaros negros, ¿qué entiendo automáticamente? Entonces, tan cierto como que cuando miramos eso, sabemos que hay un muerto ahí, es cierto todo lo que les dijo. Tan cierto como que ustedes miran a estos buitres volar y saben que hay aunque estén lejos ustedes, van manejando en la 270 y miran a los buitres volar allá a 400 metros. Se murió un venado, dice uno. Algo pasó ahí porque están esos pájaros y ellos tienen hasta una forma de volar que los identifica, ¿verdad? Y uno ya sabe que hay algo ahí. Lo mismo, entonces Jesús les hace esta ilustración diciendo, así como ustedes se fijan en eso y entienden lo que pasa, así va a pasar con todo lo que yo les dije en lo anterior. O sea, no hay duda, no hay cómo dudarlo. Interesante, ¿verdad? Entonces, dentro y fuera de la iglesia existen personas que les gusta leer la Biblia, pues se encuentran en ella muchos textos bonitos, ¿verdad que es cierto? Gente que le gusta, yo leo la Biblia, usted puede ir a la iglesia, no, a la célula, no, ¿cómo? Yo voy a ir ahí. Sin embargo, dice, al leer la Biblia no toman en cuenta la localización del texto, las expresiones que se utilizan en la misma, e incluso no toman en cuenta la conexión que este texto tenga con el resto del pasaje. Perdón, amados, tenían que subrayar el contexto, perdón, no les dije. Dicha conexión, por si ya lo subrayaron, gracias, si no, pues les recuerdo. Dicha conexión en algunos casos puede ser para ellos palabras sin importancia o palabras difíciles de entender. Este tipo de lectura conducirá a un mal entendimiento de las Escrituras, puesto que la conexión entre cada versículo que compone el pasaje bíblico en el que ocurren los hechos relatados es la que le da su significado verdadero, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de fútbol, ¿verdad? Y alguien sale hablando de meter clavos, ¿está fuera de contexto o no? Porque estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de meter clavos. Cuando hablemos de meter clavos, hablamos de eso. Así pasa a veces, ¿verdad? Como íbamos en la grabación la vez pasada, ¿verdad? Y vieron a Jezabel y la aventaron 77 veces 7 y de los pedazos que sobraron hicieron 12 canastas y a la verdad os digo, ¿de quién será ella esposa en el reino de los cielos? Todo estaba descontextualizado, ¿verdad? Vamos a subrayar lo siguiente. Por esta razón, ese párrafo que sigue ahí lo vamos a subrayar, amados. Por esta razón es necesario tomar en cuenta
Por lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? De que hay gente que le gusta leer la Biblia porque dice cosas bonitas. Pero que diga cosas bonitas no implica que esté correcto cuando yo lo explico. Y por esta razón es necesario tomar en cuenta las palabras que preceden y siguen al texto. Estas palabras se llaman contexto, puesto que se encuentran en conexión directa al texto. Esto es sumamente importante, amados. Siempre que ustedes utilicen un versículo, lean su contexto. Como yo les pedí de Juan 10, ¿tuvieron que leer Juan 9 o no? Para entender el contexto de lo que estaba pasando. Si no sabemos que Jesús dijo esas palabras, pero ¿por qué las dijo? ¿A quién se las dijo? ¿En qué momento se las dijo? Subrayamos lo siguiente: existen dos tipos de contexto y estos son inmediato y remoto. Muy importante saber esto, ¿verdad? Que existen dos tipos de contexto, los cuales son inmediato y remoto. Y en alguna manera cada uno afecta la interpretación del texto. Muchas veces encontraremos textos que incluyan palabras o expresiones que al parecer superficialmente son excelentes como base para nuestro sermón. Como les decía el ejemplo, David, un hombre salvo, ¿verdad? Y superficialmente cuando él dice Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ya ve, David estaba confiado en que él era salvo. Ya Jehová lo había salvado a David. Así quiere él que seamos salvos todos y que estemos confiados como David, que decía, ¿de quién temeré? Porque era salvo David. ¿Estaría correcto predicar así? Hablando de que David era salvo del alma. Usando ese texto, no, ¿verdad? Porque él no está hablando de salvación del alma. Entonces podemos agarrar un pedazo, este está bonito para el tema del jueves. Y ya cuando lo leo, nada que ver. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces dijimos que hay, dice, sin embargo, al estudiarlas en su contexto nos daremos cuenta de que al utilizarlas les daremos un sentido tergiversado o erróneo. Y eso es un peligro grande. ¿Qué es el contexto inmediato? Es aquel que encontramos en los versículos que anteceden y prosiguen al texto o porción al que nosotros estamos refiriéndonos. Como le pedí al hermano Carlos, ¿verdad? Romanos 6:23, y cuando leímos el 24 nos dimos cuenta que es en realidad lo que dice en el texto. Ese es el contexto inmediato, ¿verdad? Lo que está ahí a la par, arriba o abajo. Ese es el contexto inmediato. Y el remoto es el que sustenta una verdad que está de acuerdo con otras declaraciones de las Escrituras y con el mensaje entero de la Biblia, ¿verdad? Entonces, hay textos que tienen un contexto. Por ejemplo, la Biblia desde Génesis a Apocalipsis presenta a Jesucristo, ¿o no? En cada libro de la Biblia hay algo que hablaba de él, o lo figuraba a él, o lo tipificaba a él. Entonces podemos utilizar muchos de esos, siempre con cuidado, ¿va? El ángel de Jehová que se aparecía, ¿verdad? No lo podemos garantizar, pero muchos creen que era Jesús el que se aparecía ahí ya encarnado, ¿verdad? Trayendo salvación, cumpliendo con el mensaje que él traía. Eso podría ser un contexto remoto, algo que yo leo quizá en Mateo, pero me encuentro algo que habla de lo mismo en Éxodo, por ejemplo. Ahí es un contexto remoto, no está conexión directa con el texto, pero la Biblia lo respalda. Entonces, algo que tenemos que recordar, amados, es que nosotros no podemos hacer doctrina de un texto, ¿ok? Nunca haga doctrina de un texto, nada más. No, aquí dice eso y eso es. Siempre agarre, lea todo el pasaje, lea todo el libro. A veces nos tocará que leer todo el libro completo para entenderlo, 2 o 3 capítulos. Igual cuando a usted le toque tener el privilegio de hacer una lectura en el grupo o en la iglesia, nunca busque a la carrera. Pídale a Dios, lea el contexto para entender qué es lo que usted está hablando. Y si puede dar una pequeña explicación de la, no se ponga a predicar, ¿verdad? Hermanos, que yo vengo a... No, hermanos, este pasaje yo lo encontré porque aquí Pablo o el Señor nos está hablando de tal cosa. Y por eso quiero compartirlo con ustedes, rapidito, breve, pero le va a dar más sentido a su lectura, ¿verdad? Por ejemplo, muchos leen Isaías 53, el siervo sufriente, ¿verdad? Y para los judíos dicen que el siervo sufriente es la nación de Israel, no es Jesús. Entonces, tenemos que leer con cuidado las palabras que están en Isaías 53 para entender qué fue lo que pasó con Jesús.
¿Qué fue el sacrificio que Él hizo? Entonces, allá abajo hay una cita. Dice, toda interpretación que no toma en cuenta el contexto generará un pretexto. O sea, yo voy a decir lo que quiera porque a mí no me importa el contexto. Para mí ahí dice lo que es. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el contexto. Hay muchas doctrinas, mucho ha surgido a raíz de gente no utilizando bien el contexto, no leyendo bien el contexto de las escrituras. Entonces, amados, hoy vimos 3 reglas. En primer lugar, tenemos que leer siempre con cuidado. Al leer, tenemos que considerar el significado de las palabras individuales que estén dentro del texto y considerar su contexto. Estas 3 van de la mano, ¿verdad? La Biblia se interpreta ella sola, pero yo agarro un texto, lo voy a leer con cuidado. Si encuentro una palabra difícil, la investigo hasta que sea clara para mí y luego la analizo en su contexto, sea este inmediato o remoto. Así que, amados, hasta aquí estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo o no se entendió nada? ¿Verdad? Son las opciones que tenemos.